Naruto Horizontes Carmesí 141, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141 está bien, dijo Nagato, y su voz se oyó a través de los escombros resbaladizos por la lluvia. Me quedo con esto desde ahora. Llevó a Gohan junto a Naruto y Shinpachi con un paso único y atronador. Con un roce de sus dedos, la respiración entrecortada de Gohan se estabilizó, y su pálido rostro recuperó el color. Los moretones se desvanecieron ante sus ojos, y los bordes afilados y dentados de sus heridas se unieron ligeramente, como si el tiempo hubiera retrocedido. A pesar de todo, el barco seguía cayendo, y Nagato parecía no prestarle atención. Había una ira ardiente en sus ojos, y las gotas que resbalaban por su rostro eran como lágrimas que se negaba a derramar. Gohan, por supuesto, se mantuvo firme, con las emociones furiosas en conflicto. No puedes pensar, Gohan, por favor. Tómalos y vete. La orden de Nagato lo atravesó. No se giró para mirar a sus compañeros, con la mirada fija en las 4 figuras que emergían de la lluvia. Naruto y Shinpachi te necesitan más que yo ahora mismo. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de que Shinpachi estaba medio despierto de nuevo, aunque pronto volvería a desmayarse, en su estado. No había pronunciado palabra desde la llegada de los adultos. El chico se quedó paralizado, mirando el cuerpo de Ritjin, con una quietud hueca que dolía presenciar. Cualquier verdad que Shinpachi encontró en sus compañeros sin vida permaneció encerrada detrás de su mirada vacía, un horror privado que nadie más podía compartir. Naruto parpadeó y se preguntó si el despertar de Shinpachi no sería casualidad. Él mismo se sintió un poco mejor. ¿Acaso la mera presencia de Nagato lo causaba? Irradiaba una vitalidad casi abrumadora, una fuerza ardiente que lo recorría y desafiaba las convenciones. Esto era puro espíritu vital, puro y sin filtrar, y a un nivel que superaba incluso la formidable afinidad de Yasaka. Era lo que le había permitido sanar a Gohan, estaba seguro, aparentemente sin la ayuda del chakra medicinal, tan rápido que parecía imposible e innegable a la vez. La lluvia, sin embargo, la forma en que danzaba y fluía, respondiendo a órdenes invisibles, hablaba de algo más. La manipulación de chakra elemental en su máximo esplendor, un sello distintivo del conducto de chakra. No había duda en la mente de Naruto. Su potencia rivalizaba, quizás incluso igualaba, el control del propio Ritjin. Y, por supuesto, la habilidad de Nagato para tejer sellos no podía ser cuestionada. De alguna manera había escapado de un sello inevitable. A pesar de todo esto, Raimei dio el primer paso adelante, sus ropas contrastaban con el cielo que oscurecía. Con cada paso, el aire se comprimía bajo sus pies, formando plataformas invisibles que lo mantenían suspendido justo encima de la cubierta resbaladiza por la lluvia. Naruto aún no sabía por qué se molestaba, aunque pronto lo descubriría. Tenjin y Genei lo flanqueaban, con una precisión letal y un asesinato contenido. La escritura de sellos florecía alrededor de Tenjin a cada paso, sutiles formaciones de refuerzo que se extendían por el casco. Sus manos tampoco dejaban de moverse, y cada gesto dejaba rastros de barreras casi invisibles en el aire. Mientras tanto, Genei observaba a Gohan y a los chicos con claras intenciones. Y, por supuesto, parcialmente oculto bajo la lluvia tras ellos, zigzagueando en patrones impredecibles mientras se deformaba, estaba el Inca y Ciervo. Así que eras tú después de todo, Tenjin, dijo Nagato en voz baja. Sentí tu presencia, pero su voz se fue apagando, antes de negar con la cabeza. Ya da igual. Familia o no, la sangre de Keish ya está fría. ¿Qué más daría la tuya? Tenjin se limitó a encogerse de hombros. Me temo que no tengo nada que decirte. Morirás aquí, Nagato, declaró Raimei, más parecido a una simple predicción que a una amenaza. El viento a su alrededor empezó a cantar, corrientes invisibles de aire que se retorcían a su antojo. La comisura de la boca de Nagato se curvó hacia arriba, pero no había calidez en su expresión. Quizás. Flexionó los dedos, y el poder se apoderó de él, visible en el aire. Pero si es así, te prometo que recordarás este día mientras sobrevivas. Gohan dudó un último instante. Observó la mirada vacía de Shinpachi y algo en su interior cambió. Sin decir nada más, cargó a los 2 chicos sobre sus hombros. Ni siquiera Naruto tuvo ánimos para protestar. ¿Sabes?, dijo Gohan con ligereza. Siempre odié esto de ti. Corre, susurró Nagato, tan bajo que Naruto apenas lo oyó. La lluvia arreció, tamborileando contra el suelo como un latido de guerra.
Un rayo hendió el cielo, iluminando las gotas que resbalaban por su rostro. Corre lejos. Me aseguraré de que no puedan seguirte. Palabras atrevidas, dijo Tenjin. El aire crepitaba con una energía creciente cuando Nagato alzó una mano. Años de poder, entrenamiento y habilidad se cristalizaron en ese preciso instante. Como si la sonrisa sangrienta de Ritjin brillara en su memoria, como si el último grito de Shiori resonara en sus oídos. De alguna manera, Naruto supo que lo sabía. Y de alguna manera, supo que Nagato no perdería el tiempo en nada que no le ayudara a destrozar al enemigo. La suya era el tipo de furia que había trascendido la rabia hasta convertirse en algo frío y preciso. 3 contra 1. No, 4 con ese ciervo. ¡Qué mala suerte! Si tú lo dices, dijo Nagato suavemente, y el mundo estalló en luz. Su mano izquierda formó un sello. Las astas del ciervo Imka y destellaron al golpear con su casco. El espacio se retorció como papel doblado, y de repente Raimei estaba sobre Nagato, Tenjin a la izquierda, Genei detrás. Una triangulación perfecta y mortal. Su coordinación era impecable. Cada luchador se movía como si hubiera practicado este preciso instante 1000 veces. La técnica de Nagato ocurrió de todos modos, tan inevitable como la puesta del sol. Sin previo aviso, las nubes sobre ellos implosionaron. No hubo una acumulación ominosa, ni un aumento gradual de la tensión, solo un estruendo atronador y el repentino y catastrófico colapso del vapor. Una esfera perfecta de agua se materializó en un instante, expandiéndose en lo alto como un dios de las mareas desatado, despejando el cielo con su fuerza. La enorme pared de agua descendió hacia el casco de la aeronave con el peso y la furia de un meteorito. Antes de que llegara el diluvio, las manos de Raimei se desvanecieron a través de los sellos. El aire a su alrededor se condensó en anillos concéntricos, girando más rápido con cada latido hasta que se fusionaron en una barrera densa e impenetrable. Cerca de allí, los dedos de Tenjin tejían sellos a una velocidad vertiginosa, conjurando barreras brillantes para desviar la inundación. Las llamas de Genei estallaron con ferocidad, elevándose para interceptar la embestida. El vapor explotó en una explosión cegadora, pero las llamas persistieron, retorciéndose como serpientes en el descenso del agua, con un siseo desafiante que llenó el aire. Con un brusco movimiento de cabeza, Genei redirigió las espirales de fuego sobre Nagato, enviando otra cascada de llamas hacia abajo. Nagato permaneció inmóvil, salvo por un simple movimiento de sus dedos. Los sigilos de relámpagos cobraron vida, brillando con un brillo sobrenatural al grabarse en el espacio vacío. Y así, al alcanzarlos, las llamas desaparecieron entre los sigilos colgantes, extinguiéndose en destellos de energía crepitante que parecieron devorarlos por completo. ¿Así sin más? Pensó Naruto aturdido. ¿Acababa de anularlo? Le quedó claro que el enemigo no se molestaría mucho con ataques elementales. El impacto de Nagato en el agua tuvo una fuerza que sacudió la aeronave hasta sus cimientos. Se inclinó violentamente, escorándose hacia un lado mientras la cubierta se quebraba bajo el torrente, con el torturado chirrido del metal hendiendo el aire. Cuando el casco se dobló ante la inimaginable presión, el ciervo Imka y golpeó la cubierta con su delicada pezuña de nuevo, haciendo que la realidad se estremeciera. La distancia se expandía y expandía, haciendo que la mayor parte del agua no alcanzara la aeronave. Con un solo sello de mano, la técnica de Nagato desató una fuerza que, al menos para Naruto, parecía casi imposible de defender. Un poder que habría aplastado a la mayoría de los shinobi. Sin embargo, de alguna manera, estos 4 no solo anticiparon el ataque, sino que improvisaron contraataques para neutralizarlo. La primera oleada no logró alcanzarlos, y estaban tan cerca de Nagato. La segunda ola fue mucho más mortal. Una esfera compacta de agua, oculta tras la oleada inicial, descendió silenciosamente antes de detonar con una fuerza devastadora cuando Nagato levantó la otra mano. La explosión en forma de cúpula impactó el casco con un crujido ensordecedor, rompiendo el metal en aún más pedazos. Tal vez la explosión de agua tenía propiedades propias para romper barreras, o tal vez simplemente fue así de fuerte. Aunque las defensas levantadas apresuradamente por los 4 no se rompieron por completo, la ola los dejó empapados y tambaleándose. Solo el cuerpo partido por la mitad de Nagato y Ritjin, protegido por una barrera de energía concentrada, permaneció intacto ante el caos. Tras estudiarlo, Naruto lo reconstruiría. Si bien se basaba en agua, la técnica se acercaba más a la compresión llevada al límite. Nagato había colocado barreras invisibles hacia el cielo, cada una conteniendo y concentrando vapor y líquido hasta volverse denso como el acero, casi indetectable hasta su liberación.
Barreras dentro de barreras, comprimiendo el agua en un espacio sellado cada vez más pequeño hasta alcanzar una densidad devastadora. Entonces, la detonación. Eso fue todo por el cómo, y Nagato lo había hecho todo desde una distancia que debería haber imposibilitado un control tan preciso. Cuando lo hizo, Naruto no tenía forma de saberlo. Quizás había sido antes, o quizás Nagato era simplemente así de rápido. En cuanto a por qué había decidido empaparlos a todos, incluso en ese momento, Naruto pensó que podía adivinarlo. Las manos de Gohan atravesaban los sellos con una intensidad desesperada. ¿Podría aumentar así la velocidad de invocación? ¿Intentaba aumentar su poder, aunque fuera parcialmente? ¿O simplemente estaba recurriendo a viejos métodos que ya no necesitaba? El gran Shikigami surgió debajo de ellos, sus alas oscuras atraparon los pocos rayos de luz que aún se filtraban a través de la tormenta. Pero Geneis movió. Cruzó la cubierta inundada en un borrón que dejaba rastros en el aire, cada uno aparentemente más distorsionado que el anterior, dejando a Naruto sin saber a dónde mirar. La oscuridad se retorcía desde el agua como manos que se aferraban a sus tobillos, a sus gargantas. Pero aunque eran tan repentinas, no eran simples ilusiones. No podían serlo. Cada sombra tenía un peso real y una amenaza real, su sustancia potenciada por los sellos de Tenjin y la distorsión espacial del Inca y Ciervo. El espacio mismo parecía comprimirse y plegarse alrededor de los movimientos de Genei, haciendo imposible distinguir qué ataque surgiría de qué sombra. La palma de Gohan golpeó bruscamente la mejilla de Naruto, y las cosas volvieron a tener más sentido. Genjutsu, dijo Gohan con vehemencia. Y no tienes protección. No mires a ese hombre si puedes evitarlo. Sus ilusiones te convencerán de seguirle el juego. El aire tras Genei se oscureció, deformándose al surgir una forma gigantesca de sombras y chakra puro. Esta vez, no era una ilusión. Una figura espectral se alzaba como una sombra iluminada por la luna, su color exacto era imposible de discernir incluso entre los relámpagos, como si la luz misma se negara a reflejarse adecuadamente en su superficie. La construcción se alzaba sobre la aeronave que caía, su forma evocaba una armadura antigua y un porte de guerrero que dejó a Naruto sin aliento. ¿Qué es? Una espada enorme atravesó la noche, llena de intenciones siniestras, y falló el Shikigami de Gohan por lo que parecieron ser meros centímetros cuando este último la obligó a rodar. Esa hoja golpeó la nave con una fuerza inimaginable, atravesando las placas metálicas como si fueran papel. Chilló y se desgarró, y un corte se abrió a lo largo del casco como un abismo. No limpio como podría serlo un corte de espada, sino irregular y deformado. El metal circundante se desplomó hacia adentro, cediendo bajo una presión que desafiaba la física. Las vigas de soporte crujieron y se quebraron, y el daño se extendió como grietas en el hielo. Y entonces, ese terrible espectro se lanzó desde la nave, yendo directamente hacia ellos, con sus ojos rojos ardiendo de poder en su interior. La persecución comenzó en serio. La construcción de chakra de Geneis movía con una gracia imposible para algo de su tamaño, maniobrando de alguna manera en el aire, dejando rastros de neblina de calor a su paso con cada gesto. Su enorme mano los alcanzó, dedos de chakra puro amenazando con aplastar el Shikigami de Gohan. «Agárrense fuerte», gritó Gohan, mientras su construcción se movía bruscamente a través de la tormenta. Los relámpagos iluminaron su persecución con destellos intensos, cada rayo revelaba esa cosa más cerca que antes, aparentemente devorando la noche. El Shikigami de Gohan serpenteaba entre las nubes como una hoja en un huracán, pero el alcance del guardián parecía ineludible. Naruto se dio cuenta de que no se movía como si lo llevara el viento, sino que saltaba desde superficies invisibles en el aire. Flechas espectrales de energía pura perforaban la noche, cada una con la fuerza suficiente para destrozar el acero reforzado con chakra. Las evasiones de Gohan se volvieron cada vez más desesperadas, cada giro un poco más violento, cada maniobra acercándolos a las garras del constructo. «Gohan», gritó Naruto en la tormenta, su voz apenas se oía por encima del aullido del viento y la lluvia. «Hay algo que pueda». Se quedó congelado a mitad de la frase, sus ojos se abrieron al ver algo extraño. Un agujero en la lluvia. La brecha no era natural. Las gotas no rebotaban ni se dispersaban. Simplemente dejaban de existir, vaporizándose en un aire cargado que le erizaba la piel y le ponía los pelos de punta. El aire estaba lleno de potencial, vibrando como el instante antes del impacto del rayo. Sobre la nave, la fuente de la misma. Nagato flotaba como una estrella oscura contra la tormenta, su silueta recortada contra los destellos de luz blanca. Tenía las manos juntas, y lo que se formó entre ellas heló las venas de Naruto.
Era chakra, por supuesto, doblado y condensado en algo que desafiaba la razón. La atmósfera alrededor de Nagato se deformó visiblemente, y la tormenta pareció inclinarse en señal de sumisión, girando en espiral hacia él en una extraña sincronización. Entre sus palmas, un relámpago crepitaba, rugiendo como una bestia enjaulada desesperada por liberarse. Corrientes de agua se enroscaban a su alrededor, en perfecta armonía. Los elementos se alimentaban mutuamente, intensificándose a medida que giraban cada vez más rápido, y el aire a su alrededor se volvía más caliente y tenue a cada instante. La técnica se expandió, cegando con su brillo. Su luz rivalizaba con la de la luna, o quizás la superaba, proyectando sombras nítidas y dentadas sobre las nubes de tormenta. El cielo circundante se tornó blanco como la nieve, y a Naruto se le encogió el estómago al sentir la magnitud de su poder. Tan fuerte que los enemigos de Nagato habían desaparecido. Tan fuerte que Naruto lo sentía. Cada elemento por sí solo parecía capaz de nivelar colinas y excavar valles. ¿Y juntos? Liberación tormenta, dijo Nagato en voz baja, su voz, de alguna manera, atravesando el caos. Separó las manos. Portador de luz. La tormenta obedeció, por supuesto. La explosión estalló con la fuerza de la ira de un dios, una columna de plasma tan brillante que convirtió la noche en día. El trueno rugió con tal ferocidad que Naruto lo sintió en los huesos. La onda de presión impactó su pecho como un golpe físico. La columna avanzaba a toda velocidad, imparable. El constructo guardián de Genei giró y se alzó para enfrentarlo de frente, con los brazos extendidos en desafío, su forma expandiéndose en algo más, algo aún más poderoso. El golpe de plasma chocó con el guardián y, por un momento, Naruto temió que nada pasara. Entonces la construcción del chakra se hizo añicos por completo. La réplica aplanó las nubes de tormenta, separándolas para revelar las estrellas. Las defensas de Genei se desmoronaron como arcilla quebradiza, y el guardián se disolvió en una fina niebla luminosa. La fuerza de la detonación hizo que la aeronave se desviara peligrosamente hacia el otro lado, y la figura humeante de Genei se desplomó en el cielo. A Naruto le zumbaron los oídos, un agudo y agudo zumbido que atravesaba el crepitar de los relámpagos y el siseo de la lluvia vaporizada. Su agarre flaqueó cuando Ten se lanzó en una picada desesperada, casi vertical. El brusco movimiento sacudió su cuerpo como si fuera a desgarrarse, pero Goku lo atrapó, igual que él agarró a Shinpachi. Fragmentos de metal retorcido pasaron zumbando, afilados y rápidos como para matarlos, brillando débilmente por el calor. Naruto tuvo la intuición, que le revolvió las entrañas, de que esta no era la primera vez que Goku se enfrentaba, no, sobrevivía a la fuerza insuperable de Nagato. Genei rugió, un sonido áspero y gutural, y manifestó un nuevo brazo espectral con un esfuerzo tembloroso. Los bordes parpadearon erráticamente. Su forma era inestable, pero se mantuvo firme el tiempo suficiente para engancharse a la nave e impedir que su portador se cayera. Por ahora. Naruto. La voz de Goku lo devolvió al presente. Espera, por favor. Él lo hizo. Pero incluso entonces, no podía apartar la mirada. La tormenta se difuminaba a su alrededor, el ruido se desvanecía en los confines de su mente mientras el poder de Nagato captaba su mirada. Cada arco de relámpago, cada onda de energía, vibraba con un propósito, deformando el mundo con una luz cegadora y sombras oscuras. Sintió el calor, el cosquilleo eléctrico en el aire, la profunda vibración en el pecho. No era solo poder, era control, absoluto y aterrador. Otro golpe de casco. Raime y Tenjin reaparecieron junto a Nagato. Tras ellos, unas matrices de sellado previamente ocultas comenzaron a cobrar vida en la cubierta del barco. Patrones que Goku y Nagato debieron haber grabado durante su batalla, ahora brillando con una luz azul siniestra bajo las aguas agitadas. Pero estas matrices entraron en conflicto con los sellos de Tenjin, que se extendían como seres vivos por la superficie metálica, cada uno diseñado para contrarrestar y redirigir la energía que fluía a través de los preparativos de Nagato. La lluvia de Nagato reanudó su curso, ahogando el chirrido del metal con el rugido de una tormenta desatada. El agua corría libremente, derramándose en torrentes caóticos, amenazando con arrastrar a cualquiera al oscuro abismo que se extendía debajo, pero el control del viento de Raimei creaba zonas seguras de relativa calma, plataformas de aire comprimido que actuaban como islas en el caos. El poder del Inca y Ciervo destelló un pulso de luz verde enfermiza y, de repente, Nagato se encontró 20 metros a la izquierda, justo en la trayectoria de la espada de viento de Raimei. El espacio entre su posición original y la nueva se había plegado como papel, un corredor de realidad retorcida que solo abría nuevas vías de ataque.
Todo eso, para evitar que cargara un golpe tan poderoso como el anterior, un golpe que, cada vez más, Naruto creía que nadie podría sobrevivir de frente. El movimiento fue tan abrupto que cualquier otro probablemente habría muerto. Nagato, sin embargo, casi parecía haberlo estado esperando. Su muñeca explotó. Esa fue la mejor manera en que Naruto pudo describirlo. Hueso blanco brotó a través de la piel como lanzas de marfil, formando un escudo irregular que interceptó la hoja de viento con un sonido como de vidrio roto. El hueso se fracturó con el impacto, pero Nagato se movió con precisión, atrapando varios fragmentos en el aire entre los nudillos de la otra mano. Con un movimiento de muñeca, los fragmentos se convirtieron en proyectiles con la potencia de un rayo, volando hacia Tenjin con intenciones letales. Los fragmentos restantes se disolvieron bajo la lluvia, desapareciendo antes de tocar la cubierta. Nagato permaneció intacto tras la barrera derruida, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Sus ojos morados, brillando con la luz de los relámpagos que hendían el cielo, no reflejaban miedo ni emoción, solo una concentración pura e implacable. Una barrera surgió hacia arriba para proteger a Tenjin del lanzamiento letal, desviando los fragmentos con un brillo crepitante de chakra. Al instante siguiente un rayo lo alcanzó. Una jabalina de luz pura atravesó la tormenta, hendiendo el cielo y convirtiendo la noche en día. No se desplazó en línea recta, sino que siguió una red invisible de partículas cargadas que Nagato había estado tejiendo desde el comienzo de la batalla, describiendo un arco a lo largo del camino de menor resistencia que había trazado meticulosamente. Incluso con su velocidad sobrenatural, Tenjin logró levantar un velo protector a su alrededor, aunque a duras penas. Sus sellos cobraron vida, brillando con una energía desesperada mientras intentaban frenar y redirigir el ataque. Pero la técnica de Nagato era abrumadora, una combinación de precisión y potencia que desbarató incluso las defensas más calculadas. El rayo atravesó el brazo debilitado de Tenjin, dejando carne quemada a su paso. Llenó el aire con el penetrante olor a ozono y piel quemada. Donde la electricidad tocó sus sellos, estos se deformaron y se sobrecargaron, y sus energías, cuidadosamente equilibradas, colapsaron bajo la oleada. La fuerza bruta de la explosión reverberó en la tormenta, y el estruendo que siguió fue tan fuerte que hizo vibrar los dientes de Naruto, incluso a distancia. Observó, paralizado, con la mente acelerada mientras su cuerpo se tensaba. Comprendió lo que veía. Era una solución simple y eficaz. Pero no era fácil. Era el tipo de maniobra que solo alguien como Nagato podía ejecutar, una estrategia que exigía no solo un poder inmenso, sino un control sin igual. Cada gota de agua, cada partícula cargada, cada conductor potencial debía ser contabilizado, entretejido a la perfección en una red de destrucción que no dejaba margen de error. Era aterrador en su cegadora brillantez, y completamente superior a todo lo que Naruto había visto jamás. La técnica de agua anterior, que lo había empapado todo, no tenía mucho que ver con la técnica de Rijin después de todo. Llevaba la firma de chakra de Nagato, convirtiendo todo el campo de batalla en una red de potenciales para rayos, precisos como las herramientas de un cirujano y tan inevitables como la gravedad. Con razón el brazo de Tenjin flaqueaba. La técnica de marcado no solo había saturado el suelo, sino que los había saturado a ellos. La lluvia en el aire, el agua adherida a sus ropas, los charcos que se formaban a sus pies, incluso la niebla de su aliento en el aire gélido. Todo se había convertido en parte de la red de Nagato. Con cada instante que pasaba, el efecto se extendía más, apretando el nudo. Naruto lo comprendió con una claridad escalofriante. No solo estaban luchando contra Nagato. Estaban luchando dentro de su dominio, atrapados dentro de una jaula de rayos vivientes. El poder del ciervo Inca y latía, su casco listo para atacar de nuevo. Naruto esperaba conteniendo la respiración, mientras la adrenalina agudizaba sus sentidos hasta el límite. Por un instante fugaz, el tiempo pareció ralentizarse, y las gotas de lluvia quedaron suspendidas como cuentas de cristal, reflejando la luz de la tormenta en patrones vertiginosos. El siguiente ataque de Nagato se produjo en forma de 3 rayos simultáneos, cada uno dirigido con precisión quirúrgica hacia los 3 hombres y la bestia. El aire mismo rugió mientras los golpes se arqueaban hacia puntos vulnerables. No, no son hombres. Son pararrayos. De alguna manera, Raimei redirigió el primer golpe. Su escudo de viento brilló y difuminó el aire ante él. Naruto abrió los ojos de par en par. ¿Cómo? Se suponía que el viento no contrarrestaría un rayo así, ¿verdad? El segundo rayo impactó a Genei.
Naruto solo entonces se dio cuenta de que las ilusiones del hombre lo habían atrapado de nuevo, distorsionando la realidad de forma sutil e insidiosa cuando cayó con un rugido, pues la construcción de chakra que había invocado una vez más era incapaz de protegerlo por completo. El golpe destrozó las ilusiones, descomponiéndolas en fragmentos de posibilidad. Por una fracción de segundo, Naruto las vio. Visiones fragmentadas de resultados alternativos, cada una con el mismo destino. Todas derribadas. Todas menos una. La realidad, donde el rayo de Nagato lo abatió. El tercer rayo se dirigió hacia el vulnerable Tenjin, pero el casco del Inca y golpeó la cubierta, interrumpiendo la carga justo a tiempo. Nagato, dijo Naruto con voz ronca al comprender la verdad. Sí, dijo Gohan, con la mirada fija en la pelea, incluso cuando su Shikigami por fin logró distanciarse. Los bordes de la familiar construcción humearon, volutas de calor se elevaron donde apenas había escapado a la aniquilación. Creo que ya lo tienes. Está usando la lluvia para calcular trayectorias de ataque perfectas. Es una matriz de sellos viviente. Lo cubre todo, redirigiendo los ataques a donde quiere. Era poder puro, sin duda. También era maestría, una técnica construida sobre un nivel de control que convertía incluso a la naturaleza misma en un arma. Y Nagato se alzaba en su centro, como un dios en una tormenta de su propia creación. Los vientos de Raimei se esforzaban por abrirse huecos seguros en la tormenta, pero Naruto presentía que no durarían mucho. El campo de batalla se convertía cada vez más en parte del arsenal de Nagato. Y, aterradoramente, aún no parecía estar exhausto. La estructura metálica del barco vibraba con energía estática, y un paso descuidado en el agua hizo a Tenjin aullar de dolor mientras la electricidad serpenteaba por su pierna como un enjambre de serpientes hambrientas. Dondequiera que caía un rayo, se elevaba una nube de vapor, alimentando la tormenta y elevando la técnica infundida de chakra. La trampa se autoperpetuaba, un sistema letal que expandía su alcance con cada segundo que pasaba. El enemigo se había preparado para el poder de Nagato, pero Naruto se dio cuenta de que no podían detenerlo. O Nagato ya había estado conteniendo esta técnica, o realmente no había forma de defenderse. Con cada respiración, la tormenta se intensificaba, se refinaba. Nuevos patrones se formaban en la lluvia, intrincados y autorreferenciales, lanzando nuevos golpes que serían aún más letales que el anterior. Genei, aún conmocionado por el impacto del trueno que había dejado imágenes residuales grabadas en la visión de Naruto, miró al trío que huía en el Shikigami de Nagato, quien se enfrentaba sola a la tormenta. La decisión que tomó se hizo más clara al girarse hacia esta última, acercándose al caos. El aire se densificó con ozono, penetrante y metálico, dejando un sabor acre en la lengua de Naruto. La electricidad estática crepitaba a su alrededor, erizándole el pelo. Arriba, los relámpagos se abrían paso entre las nubes como dedos nerviosos, tiñéndolo todo de un blanco absoluto mientras esperaban la llamada. La sonrisa de Nagato se había endurecido hasta convertirse en la de un depredador, un cazador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. Y entonces Naruto lo notó. El cabello de Nagato, con mechones blancos, como si la energía de la tormenta le estuviera quitando el color, o quizás revelando algo más real debajo. Incluso Genei estaba al alcance ahora. Gohan y los niños no. Este detalle significaba poco para Naruto en ese momento, pero para Nagato, lo era todo. Campo sellador, dijo Nagato con voz tranquila pero con un matiz de firmeza, como si dictara un veredicto. Sus ojos brillaban, absorbiendo cada detalle, cada posibilidad. La electricidad ondulaba sobre la superficie del agua en intrincados arcos. Las corrientes crepitantes formaban símbolos. Caligrafía viviente inscrita en arcos de luz púrpura. El metal en ruinas crujió al encenderse más sellos a lo largo de su casco fracturado, extendiéndose como vetas luminosas por su superficie. La presión de la técnica los abrumaba a todos, pesada y opresiva. Parecía más una declaración de dominio que un sello. Tenjin. Rugió una voz. Naruto giró la cabeza de golpe hacia el sonido, con el miedo acumulándose en su estómago. No sabía cómo lo sabía, quizás por instinto, quizás por el aire mismo, pero la palabra transmitía una inevitabilidad, como el estruendo antes de una avalancha, que pronto descubriría. Tenjin permaneció inmóvil, con el brazo quemado y casi inservible, aún brillando con los restos del rayo de Nagato. A pesar del dolor marcado en cada línea de su cuerpo, su rostro solo reflejaba una férrea determinación. Con su mano sana, tejió sellos, abriéndose paso entre la tormenta con una determinación inquebrantable. Campo sellador, dijo con voz firme a pesar del rugido de los elementos. Protección contra la disrupción del vacío.
A Naruto se le cortó la respiración. Aún podía hacerlo. Tenjin se había contenido, esperando el momento perfecto para actuar. Claro que lo haría. No parecía de los que confían en nadie más para soportar el peso de su técnica definitiva. Dos barreras se encendieron al mismo tiempo. La de Nagato se expandió en arcos de brillantes rayos púrpura, una cúpula de fuerza bruta e implacable que retorció la tormenta a su alrededor. La de Tenjin, en contraste, apareció como un vacío absoluto, absorbiendo luz y sonido al expandirse, desafiando la energía abrumadora. Y entonces Naruto se dio cuenta del problema. Nagato no había sido advertido. Nadie le había dicho de lo que Tenjin era capaz. Un terrible descuido que cometieron tras la muerte de Rijin. Y hablando de él, ¿a dónde había ido su cuerpo? El destello de sorpresa en los ojos de Nagato fue sutil pero inconfundible. Mierda, murmuró Gohan, al darse cuenta de lo mismo. Su confianza habitual se había esfumado, y su voz sonaba desgarrada. Por un instante, pareció que Gohan se lanzaría a la batalla. Su cuerpo se tensó, cambiando de peso como si estuviera listo para saltar hacia adelante y unirse a Nagato, pero entonces se detuvo, apretando los puños a los costados, clavándose las uñas en las palmas con tanta fuerza que la sangre goteó sobre el Shikigami empapado por la lluvia. Su mirada se posó en Nagato por un instante, insoportable, antes de que sus hombros se desplomaran con resignación. Volviéndose hacia Naruto y Shinpachi, comenzó a cantar, con voz baja y firme, cada vez más fuerte con cada sílaba. A Naruto se le encogió el pecho. No podemos dejarlo. Gritó, y las palabras brotaron sin que pudiera contenerlas. Gohan no lo miró, ni siquiera se inmutó ante su arrebato. Su cántico continuó, cargando con un peso que oprimía el pecho de Naruto como una piedra. No. Nagato va. Pero el campo de sellado de Nagato no se dobló. Incluso cuando la técnica de Tenjin comenzó a devorarla, esta rugió de vuelta con una fuerza aterradora. Un rayo púrpura explotó hacia afuera en arcos cegadores, y la barrera se alzó con nueva fuerza, desafiando la idea misma de colapsar. La tormenta se abalanzó con ella, la lluvia cortando el aire como cuchillas de afeitar, y las nubes brillaron al cargar con energía ilimitada. Nagato permaneció en el ojo de la tormenta, inflexible, con las manos firmes mientras la barrera ardía con más fuerza, crepitando con un poder implacable. Su cabello, con mechas blancas, le ondeaba alrededor del rostro como si la tormenta misma formara parte de él. Por un instante fugaz, pareció imparable. Una fuerza primordial de la naturaleza que había cobrado vida. Pero él estaba luchando solo. Y los cuatro que estaban frente a él no vacilaron ni esperaron. Tenjin apretó los dientes, forzando otro juego de sellos con su mano sana. El vacío se expandió, y cada pulso de su energía ennegrecida despojaba más capas de la barrera de Nagato. Su concentración también era absoluta. La furia de la tormenta lo invadía como olas que rompen contra la piedra. Los vientos de Raimei aullaban, atravesando la barrera de tormenta con ráfagas agudas y brutales, mientras saltaba sobre plataformas de aire comprimido, abriendo caminos para que la técnica de Tenjin se adentrara más. El ciervo inca y golpeó la cubierta con sus cascos. El sonido resonó como un trueno, provocando temblores que recorrieron la intrincada red de sellos de Nagato, desestabilizando sus cálculos. Geneis movía como un fantasma, serpenteando entre la tormenta. Para Nagato, sus ilusiones, sin duda, se superponían, multiplicándose sin cesar y dividiendo su enfoque. Brazos espectrales azotaron la barrera de Nagato, deslizándose entre sus puntos más débiles con golpes precisos, obligando al campo de sellado a estirarse, reconstruirse y dispersar su energía cada vez más. La tormenta gritó en protesta mientras comenzaban a formarse grietas en la barrera de Nagato. Los relámpagos atravesaron las nubes en arcos salvajes y dentados, iluminando el campo de batalla en breves y cegadores estallidos. Los labios de Nagato se curvaron en una sonrisa penetrante. ¿Crees que esto me detendrá?, dijo, con una voz cargada de una certeza escalofriante. Alzó las manos y la tormenta obedeció. Relámpagos se arremolinaban entre sus dedos, formando una oleada cataclísmica que desató con un movimiento de muñeca. He soportado cosas mucho peores. La barrera brilló aún más, arcos púrpuras se enroscaron hacia afuera como zarcillos vivos, avanzando hacia sus enemigos con una fuerza implacable. Tenjin gritó. Ahora. Los vientos de Raimei volvieron a la vida, dirigiéndose hacia los ataques y, de forma imposible, desviándolos. Los cascos del Inkai impactaron la cubierta fracturada con un crujido atronador, enviando una onda expansiva que recorrió los sellos de Nagato, desestabilizándolos aún más.
Los brazos espectrales de Genei se hicieron añicos bajo su renovado ataque, pero incluso en su destrucción, cumplieron su propósito. Los fragmentos se incrustaron en la barrera como púas, desgarrando su estructura desde dentro, cada uno como una aguja más hacia el colapso. Y Tenjin hizo algo. Hubo un cambio en el aire. Al mismo tiempo, el canto de Gohan alcanzó su punto máximo. Su Shikigami resplandeció con luz al crecer, pero Naruto no pudo concentrarse en eso. Sonido y furia, mientras las cuatro fuerzas chocaban con el campo de sellado de Nagato. La barrera se quebró, como un vidrio bajo una inmensa presión, y luego se hizo añicos. El campo de sellado, la gran obra maestra de Nagato, se desmoronó como un castillo de arena arrastrado por la marea. La opresiva luz púrpura se desvaneció, dejando solo atrás la cruda y dentada iluminación de los relámpagos en lo alto, y la oscuridad de Tenjin. La noche cayó en un silencio inquietante y el tiempo se ralentizó. Cada sonido parecía amplificado. El áspero suspiro, el repiqueteo de la lluvia, el siseo del metal ardiendo. Y entonces, rompiendo el silencio, llegó el sonido. La pezuña del ciervo golpeó la cubierta metálica destrozada con otro golpe seco y deliberado. El crujido agudo e increíblemente fuerte recorrió el silencio, resonando como un toque de difuntos. La realidad se onduló. Nagato parpadeó, y en ese parpadeo, en lugar de Tenjin, se encontró mirando a los ojos de Genei. Brillaban con una luz carmesí sobrenatural, inmovilizando a Nagato, paralizada en esa expresión de eterna sorpresa. Debió ser como estar atrapado en una telaraña, cada hebra tensándose hasta que el movimiento se volvió imposible. Entonces Raimei atacó. Con un silbido agudo, una cuchilla de viento brilló tras Nagato, cortándole la espalda en diagonal. El filo, más afilado que cualquier acero forjado, quemó al cortar puntos vitales y meridianos. La herida no sangró oscuramente como debería. La velocidad y precisión del ataque cauterizaron los bordes al instante, dejando tras de sí un leve silbido de carne quemada. Atravesó a Nagato de todos modos, igual que a Rikjin. El tiempo pareció congelarse aún más, la lluvia quedó suspendida como cuentas de vidrio en el aire. El segundo golpe de Raimei llegó aún más rápido, cruzando el primero con brutal precisión. El chakra del viento rugió, cortando músculos y tendones con un aullido como una tormenta de cuchillas. Los cortes entrecruzados dejaron tras de sí una red de cortes más pequeños y profundos. La sangre colgaba en arcos cristalinos antes de caer en una niebla carmesí. La carne cedió como un pergamino empapado y el rocío arterial se unió a la lluvia que caía. El grito de Naruto se liberó, crudo y angustiado, mientras se desarrollaba el horroroso espectáculo. Y entonces Tenjin se lanzó hacia adelante. Aprovechó el momento de vulnerabilidad con precisión mecánica, su mano sana atravesando los sellos. Tembloroso pero inflexible, sostenía una llama retorcida de 5 colores. Blanco, azul, rojo, negro y un púrpura enfermizo que parecía devorar la luz misma. El fuego antinatural brillaba con energía maligna, distorsionando el aire a su alrededor. Cualquier sello que estuviera preparando era aterradoramente potente. Destinado a acabar con esto, y la única forma de acabar con Nagato, según las palabras de Raimei. El aire titiló a su alrededor, distorsionando el espacio cerca de su llama. La lluvia se convirtió en vapor al acercarse al fuego, siseando en protesta. Otro golpe de casco, e intercambió posiciones con Raimei, tan cerca de Nagato que no podía fallar. Los tres hombres y el Inkai se movían en perfecta armonía. Su ataque fluía como una danza mortal, practicada 1000 veces. La mirada de Genei clavó a Nagato en su lugar. Las espadas de Raimei se clavaron en la carne con cruel precisión. Los sellos de Tenjin se encendieron mientras preparaba el golpe final. Y el Inkai, por supuesto, hizo posible la tormenta de caos que se cernía sobre Nagato. A Naruto le tomaría tiempo procesar todo esto, por supuesto, pero pasar tiempo reflexionando era algo que tendría demasiado en el futuro. En aquel entonces, el corazón de Naruto solo parecía detenerse en su pecho. Esto era, pensó, el fin de Nagato, el fin de todo por lo que habían estado muriendo y luchando. El fin de cada línea que habían cruzado. Y el fin de cualquiera que fuera su verdadera causa. Una parte de Naruto que no quería reconocer sintió un alivio enfermizo al pensarlo. Ya no habría que andar por el filo de la navaja entre la admiración y el horror, ya no habría que cuestionar qué quería Konoha de ellos en primer lugar. Pero otra parte de él gritaba en negación. Ya había visto morir a demasiados, había sentido el peso de cada pérdida como piedras añadidas a los bolsillos de un hombre que se ahoga. Y ahora, viendo a Nagato a punto de ser destrozada de nuevo, algo más oscuro se agitó en él.
Una voz que estaba embelesada y horrorizada por esta danza de la muerte, esta perfecta coordinación de asesinos. La misma voz que lo había mantenido unido, en el momento más terrible. Si esto era lo que significaba la verdadera maestría, el poder de decidir el propio rumbo con una gracia tan terrible, entonces, mientras Genei sostenía a Nagato, mientras Raimei hacía todo lo posible por masacrarlo, mientras el Inkai estaba listo, la llama de Tenjin surgió con toda su fuerza, el fuego de 5 colores se retorció en su agarre y lo derribó en un golpe final y decisivo. Demasiado cerca. Inevitable, ineludible. Nagato se giró para mirarlo, con una sonrisa ensangrentada. Al mismo tiempo, Genei se llevó una mano a los ojos y con un grito, un sigilo de relámpago invisible se rompió. En un instante, el cabello de Nagato se volvió completamente blanco, desapareciendo sus últimos rastros de color. Al principio, Naruto pensó que era una señal de debilitamiento, una señal de que el cuerpo de Nagato estaba llegando a su límite. Pero entonces la verdad se reveló con una claridad aterradora. El cuerpo de Nagato debería haberse derrumbado bajo la implacable embestida, pero no lo hizo. En cambio, se rompió. Sin embargo, bajo el músculo desgarrado y la blancura ensangrentada de su ropa, algo más se agitó. Y la razón por la que su cuerpo había resistido se volvió escalofriantemente obvia. Su carne se desgarraba, sin duda, su ropa blanca se había convertido en un lienzo rojo oscuro que se extendía como tinta derramada, manchando el frío metal que había debajo con crecientes charcos carmesí. Pero sus huesos se negaban a romperse. Ellos crecieron. En un destello de marfil, estallaron a través del músculo desgarrado y la piel partida como seres vivos, retorciéndose y multiplicándose para protegerlo incluso mientras su sangre se derramaba y su cuerpo era destrozado. Tenjin también se dio cuenta de ello una fracción de segundo demasiado tarde, pues estaba demasiado seguro de que esta era su mejor oportunidad para acabar con Nagato. Esa certeza lo impulsó a atacar con todas sus fuerzas, sin dejarle margen para esquivarlo adecuadamente. Un rayo surgió de Nagato, un aura irregular de color azul eléctrico que crepitó y ardió con intensidad. La hoja de hueso curva que explotó desde su muñeca se movió más rápido de lo pensado, casi tomando la cabeza de Tenjin en un rocío de rojo arterial a pesar de que su barrera ralentizaba a Nagato. Un sello grabado en el pecho de Tenjin se encendió en el último instante, liberando una ráfaga de impulso acumulado que lo tiró hacia atrás. Era una defensa automática, probablemente diseñada para contrarrestar ataques físicos letales que no podía. Aún así, la espada estuvo a punto de acabar con él. Aún así, el golpe no falló del todo. El filo de la hoja le partió ambas mejillas, desprendiéndose la carne como papel mojado. Los colgajos ensangrentados colgaban sueltos, dejando al descubierto dientes ensangrentados en una grotesca parodia de sonrisa. Si el sello se hubiera activado tan solo una fracción de segundo después, la cabeza de Tenjin habría sido cercenada por completo. Pero Nagato no había terminado. Naruto observó con creciente temor cómo el aire alrededor de Nagato brillaba con un extraño y ondulante púrpura. No fue solo su técnica ósea ni el destello del rayo azul lo que definió su represalia. También lo rodeaba un destello púrpura perfectamente contenido, un velo que ondulaba como olas de calor sobre el agua, protegiéndolo de los peores efectos del campo de sellado. El corazón del dragón enrollado, de un nivel muy superior al que Ritjin y Gojma habían mostrado. Cada vez que la protección de Tenjin intentaba interrumpirlo, el velo se retorcía y se reformaba, adaptándose y evolucionando. He descubierto tu técnica, Tenjin, dijo Nagato con voz fría y serena. Y también a ti. Tenjin saltó hacia atrás con el verdadero miedo grabado en sus rasgos arruinados. Pero la retirada no era una opción. La lucha que siguió no pudo ser una batalla. Fue una lúgubre exhibición de violencia reducida a un lento y tortuoso avance. El peso opresivo del campo de sellado de Tenjin espesaba el aire, convirtiendo cada movimiento en un esfuerzo agonizante, como caminar entre el alquitrán. A Nagato no le importó. Envuelto en una doble capa de azul y púrpura, se movía con una eficiencia aterradora, con espolones óseos que brotaban de sus brazos y convertían cada bloqueo en un contraataque. Tenjin aulló de dolor cuando uno de esos bordes dentados le abrió profundos surcos en el costado. Las heridas desgarraron el músculo y derramaron sangre sobre la cubierta. Genei se abalanzó, apuntando al punto ciego de Nagato con un golpe de palma que buscaba aplastarle la columna vertebral por un lado, mientras un brazo de chakra emergía del suelo para separarle la cabeza por el otro. Pero Nagato se retorció de forma imposible, con los huesos moviéndose bajo la piel como un entramado viviente, y atrapó la muñeca de Genei a mitad del golpe. El crujido del hueso roto resonó en todo el campo de batalla.
El de Genei, no el de Nagato. Antes de que Genei pudiera siquiera gritar, Nagato giró con una precisión desconcertante, usando el impulso para lanzarlo hacia la espada entrante de Raimei. Entonces llegó el golpeteo del casco, salvándolo. La mirada de Nagato se dirigió al Inkai. Había estado esperando esto. En un instante, acortó la distancia con la mano extendida. El Inkai ciervo se movió, su forma etérea titiló mientras intentaba reaccionar, pero era demasiado tarde. Los dedos de Nagato hicieron contacto con su flanco, y una descarga de chakra estalló entre ellos como un rayo. Con ese único toque, sus chakras se conectaron. Los ojos del ciervo se abrieron de par en par cuando el abrumador chakra de Nagato surgió en él, dominando el control del Inkai sobre su habilidad. Raimei y Genei apenas tuvieron tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que el mundo volviera a invertirse. La sangre salpicó al chocar, pero Raimei, el único que parecía capaz de seguirle el ritmo a Nagato, logró atajar en el último instante. Ese momento de vacilación le costó más a Genei que a Raimei. Otro movimiento brusco, y el codo de Nagato, ahora erizado de hueso irregular y resbaladizo por el licor de Inkai, se clavó en su esternón con una fuerza brutal. La grieta estaba húmeda y sucia. La sangre brotó de su máscara mientras se tambaleaba hacia atrás, invocando al instante fuego en su mano para cauterizar las heridas. El Inkai fracturado que Nagato casi había destrozado luchaba, sus pedazos rotos se abalanzaban uno hacia el otro, desesperados por reunirse. Tenjin presionó el ataque, sus movimientos impulsados por pura fuerza de voluntad y la furia desesperada de un hombre al que se le agota el tiempo. La sangre empapaba sus ropas rasgadas, pero la mano que le quedaba se movía con frenética precisión, tejiendo semisellos tan rápido que parecían desdibujarse. El aire alrededor de Nagato se espesó aún más, el campo de sellado se cerró con una fuerza sofocante, pero el sudario brillante que envolvía a Nagato cambió para adaptarse a él. Tu técnica requiere un control perfecto, comentó Nagato con un tono desesperantemente tranquilo. Su mano atrapó la explosiva patada de Tenjin con una facilidad desconcertante, como si fuera un gesto esperado en lugar de un ataque. Con un crujido espantoso, púas de hueso brotaron del antebrazo de Nagato, atravesando la pantorrilla y el muslo de Tenjin con una lluvia carmesí. Las púas se curvaron con malicia, fijándose en su lugar como si saborearan el dolor que infligían. Pero estás cansado, continuó Nagato, con su voz casi clínica, y te estás desangrando. Tenjin no se inmutó. En cambio, respondió con brutal simplicidad. Un cabezazo con la fuerza suficiente para romper una piedra. El golpe impactó con un golpe sordo, pero el cráneo de Nagato ya se había transformado. Crestas dentadas de hueso habían florecido como una grotesca corona, respondiendo al impacto con un sonido atronador. Tenjin se tambaleó hacia atrás, destrozándose aún más la pierna al retroceder. La sangre también manaba de un profundo corte en su frente, cubriendo la mitad de su rostro. Respiraba con dificultad, sus heridas se acumulaban, pero su mirada permanecía fija en Nagato con la misma determinación. Genei y Raimei no esperaron. Atacaron juntos, moviéndose como filos gemelos de una misma espada. Sus ataques desafiaban las limitaciones humanas. Los golpes de Raimei eran precisos y veloces ráfagas de chakra infundido por el viento, mientras que los brazos espectrales de Genei se difuminaban con la velocidad fantasmal que no podía mantener en su estado, portando la llama. Se movían en perfecta sincronía, el viento y el fuego perseguían relámpagos en el horizonte, cada golpe dirigido a una articulación, un tendón, un punto vital. Ataques que se entrelazaban a la perfección a pesar del peso aplastante del campo de sellado y sus horribles heridas. Sus movimientos reflejaban incontables horas de entrenamiento, adaptándose a estas mismas condiciones, en sintonía con el ritmo del otro. O quizás Tenjin había encontrado la manera de atenuar los efectos del campo sobre ellos, todo eso era verdad. Pero Nagato se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Inhumano, ese era el único pensamiento de Naruto mientras lo observaba. Su columna vertebral se retorcía de forma antinatural, su cuerpo se doblaba y contorsionaba en ángulos imposibles. Piel y músculos se desgarraron, sanando más rápido de lo que podía importar. Las placas óseas se movían y reconstruían a lo largo de su cuerpo con cada movimiento, creciendo más rápido que sus golpes. Lo que deberían haber sido golpes mortales rasparon la armadura de marfil, dejando solo marcas tenues y superficiales. Menos hombre y más criatura de hueso vivo e intenciones asesinas, un brillo en sus ojos que no parecía del todo suyo. Cada golpe que asestaba solo parecía acelerar su transformación, su carne desgarrándose para revelar un entramado de marfil en constante evolución debajo.
La sangre manaba de sus heridas, pero todo se descontrolaba tan rápidamente que verlo era más reconfortante que aterrador. Era el único recordatorio de que Nagato seguía siendo, en alguna pequeña parte, hombre. Ten, ahora completamente expandido, se elevó con una explosión de velocidad que llevó a sus 3 pasajeros más allá del alcance del campo de sellado. La repentina aceleración golpeó a Naruto como un golpe físico, casi arrojándolo de la espalda del familiar. Se aferró con dificultad, con la respiración entrecortada mientras los restos de la aeronave se desvanecían bajo él. Cuando captó la leve sonrisa de Gohan en la oscuridad iluminada por la tormenta, comprendió. No se había dado por vencido con Nagato en absoluto, comprendió Naruto, con la vergüenza ardiendo en el pecho. Era todo lo contrario. Gohan nunca había dudado de Nagato. Sabía exactamente de lo que Nagato era capaz de sobrevivir, incluso ante una situación desastrosa. Raimei. La voz de Genei atravesó la cacofonía del combate, tensa por el dolor e igualmente urgente. Los párpados de Tenjin brillaban con determinación. Su mano se cerró en un solo sello, temblando bajo el peso de sus heridas. Nagato alzó la mano, abandonando su capa de trueno por el momento. Un relámpago azul pálido surgió de su sudario, extendiéndose en arcos precisos y dentados que envolvieron el campo de sellado de Tenjin como un depredador que aprieta a su presa. Se formaron grietas a lo largo de la superficie de la barrera, dividiéndola en fragmentos de luz brillante. Es inútil, dijo Nagato con voz tranquila y resonando con absoluta finalidad. Con un movimiento de su muñeca, el rayo atravesó por completo los sellos de Tenjin, para su total incredulidad. El campo de sellado se hizo añicos como un cristal, con una luz oscura astillándose en todas direcciones antes de que toda la técnica se desmoronara. Entre un instante y otro, se desvaneció como si nunca hubiera existido, dejando solo un silencio ensordecedor y el amargo sabor a ozono flotando en el aire. Al final, el campo no había contenido del todo a Nagato. Parecía que nada podía. De hecho, solo había acelerado su transformación. Como una espada templada al fuego, la presión implacable de la técnica lo había impulsado a evolucionar, a romper las mismas limitaciones que podrían haberlo frenado. Cada momento bajo su peso había hecho a Nagato más fuerte, más refinada, más terrible. Y ahora, sin el campo de sellado, su mejor oportunidad de contenerlo se había esfumado. Significaba que probablemente no tenían forma de derrotarlo. En retrospectiva, Naruto comprendió que deberían haberlo previsto. Deberían haber entendido por qué Genei llamó a Raimei. Pero esa comprensión llegó demasiado tarde. Nagato no perdió tiempo. Entre sus manos, acunaba una aterradora creación, una fusión de rayo y lo que Naruto supuso que era tierra, atrayendo todo hacia su siniestro núcleo. ¿Linaje combinado? Preguntó la voz de Genei con voz ronca. Hay algo que no. Eso es todo, pensó Naruto, con la mente acelerada y el pecho apretado por el miedo. Nagato sí puede. La única forma en que podemos, un destello de luz cegador atravesó sus pensamientos. El poder del ciervo Inkai se disparó, más alto que nunca, su aura resplandecía más que los relámpagos que atravesaban la tormenta. La realidad se retorció violentamente, el espacio se dobló y se plegó sobre sí mismo como papel arrugado en la mano de un gigante. La visión de Naruto se quebró, y destellos de espacios imposibles aparecieron ante él. Pasillos que no llevaban a ninguna parte, espacios entre espacios, vacíos que se abrían en espiral sin fin, ángulos que desafiaban la lógica y dolían al mirarlos. En algún lugar del caos, oyó a Gohan maldecir. La razón se aclaró dolorosamente un instante después. Cuando la realidad volvió a su lugar, fue como un latigazo. Todos estaban de vuelta en la aeronave, pero ya no surcaba los cielos. Ninguno de los mecanismos y poderes que la mantenían a flote se veía por ningún lado. Estaba cayendo de verdad. Un pájaro enorme y roto que se precipitaba en medio de la tormenta. El viento aullaba a su alrededor, rasgando sus ropas. La lluvia golpeaba como dagas, casi horizontal, afilada e implacable. Solo la mano de Gohan evitó que Naruto cayera. Nagato permanecía cerca, irreconocible. Crestas dentadas y elaboradas agujas sobresalían de su cuerpo, transformándolo en algo antiguo, algo depredador. La sangre corría por las prístinas superficies blancas como lluvia sobre mármol, y donde el hueso se unía a la carne, los límites se difuminaban hasta que era imposible distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Un relámpago destelló, destacándolo por completo, un resplandor carmesí en la oscuridad tormentosa. Pero a pesar de todo esto, fue su expresión la que heló la sangre hasta los huesos de Naruto.
Raimei sostenía a Shinpachi por el cabello, la cuchilla de viento en su garganta temblaba con precisión mortal, a una fracción de cortar demasiado profundo. Supongo que este poder, dijo Raimei, con una voz tan aguda como su arma, es uno que aún no has visto. De hecho, no lo has visto en absoluto, ¿verdad? Nagato no dijo nada, su silencio era más escalofriante que cualquier réplica. ¿Creías que vinimos sin contingencias? La voz de Raimei atravesó la tormenta, increíblemente firme. Tenjin estaba a su lado, con la boca destrozada en una exhibición macabra mientras intentaba hablar. Una mano igualmente mutilada presionaba sus heridas, pero su mirada parecía tranquila. Intenta cualquier cosa y muere. Y tu campo de sellado los mataría a todos por sí solo. Siguió un instante de terrible quietud, tensa como la cuerda de un arco a punto de romperse. El cabello de Nagato le colgaba abajo, ocultando su rostro. Tenía los puños apretados a los costados, los nudillos pálidos, mientras el frío aguijón de la lluvia parecía anclarlo, aferrándolo al momento, apenas. Luego levantó la cabeza. La sonrisa en su rostro no era humana. No había calidez ni compasión. Solo una fina capa de cortesía que ocultaba algo más oscuro. ¿Asumes que me importa alguna de sus vidas? Naruto se quedó sin aliento. Volteó la cabeza hacia Nagato, buscando algún rastro del hombre que creía haber conocido. En cambio, captó la mirada de reojo de Gohan. Una advertencia más profunda que las palabras. Te hemos estudiado, dijo Genei con voz áspera, con la voz ronca por el dolor. La sangre goteaba de su máscara, regueros carmesí que manchaban la cubierta. Tus movimientos te delataron. Te has estado conteniendo cada vez que estaban demasiado cerca. Cada golpe, entonces, ha sido calculado, contenido. Un rayo hendió el cielo, proyectando intensos destellos de luz sobre la escena. Por un instante, Naruto lo vio. Los leves temblores en las manos de Nagato, el sutil apretón de mandíbula, las pequeñas vacilaciones que ningún poder podía disimular. Tenjin se tambaleó hacia adelante, su sonrisa ensangrentada era una herida grotesca y abierta, con la carne desgarrada colgando en tiras irregulares. Cuando habló, su voz sonó húmeda y arrastrada. La todopoderosa Nagato. La protectora. La elegida. Una risa gorgoteante brotó de su garganta, espesa y sangrienta. Tu reputación te precede. Tan joven. Ya eres una leyenda. Pero no te atreverías a comprometer tus preciados principios, ¿verdad? Su boca destrozada se torció y por un momento fue imposible saber si estaba sonriendo o simplemente desmoronándose. La armadura de hueso ondulaba sobre el pecho de Nagato como un ser vivo, moviéndose inquieta. Su voz era baja y mesurada, su calma inquebrantable. ¿Y qué te hace pensar? Un jadeo agudo y de pánico lo interrumpió. Mediante una cuidadosa aplicación de chakra, Shinpachi despertó a la fuerza. La espada de Raimei le había rozado la garganta, dejando tras sí una fina línea roja, una promesa de muerte en perfecto equilibrio. Los ojos abiertos del joven Uzumaki se movían frenéticamente, con el pecho agitado mientras era arrastrado a una brutal consciencia. Nagato se congeló. Las agujas de su cuerpo se retrajeron, y la grotesca armadura se deslizó de nuevo hacia su carne. Su rostro se contorsionó brevemente, y una expresión de furia cruda y desenfrenada reemplazó la fría máscara que había usado momentos antes. Bien, dijo Raimei con tono monótono. Ahora, discutamos los términos. La cubierta bajo ellos se partía por completo, el metal chirriaba al ensancharse las brechas entre las placas fracturadas. Abajo, unos picos blancos y dentados se acercaban, afilados como dientes. Montañas, Naruto se dio cuenta aturdido. El continente. ¿Ya? El tiempo se les escapaba entre los dedos. Tus condiciones son irrelevantes, dijo Nagato de repente, con una voz desconcertantemente tranquila. Su silencio le puso los pelos de punta a Naruto. Era el ojo del huracán, el momento de silencio antes de que una avalancha arrasara con todo a su paso. La espada de Raimei se acercó más, marcando la piel de Shinpachi casi rompiéndola. Incluso en medio del caos, Naruto pudo apreciar su precisión, la maestría absoluta en la forma en que la espada de viento flotaba en perfecto equilibrio. En cuanto siento tu aumento de chakra, muere, dijo Raimei con voz fría como el acero. ¿Eres lo suficientemente rápida, Nagato? ¿Más rápida que mi viento? Los labios de Nagato se curvaron en una mueca. ¿Tengo que estarlo? Un rayo iluminó su rostro, proyectando sombras intensas sobre sus facciones. En ese instante, Naruto vio algo aterrador en sus ojos. Una determinación pura y sin filtros que le dio un vuelco el corazón. Pruébame. No había una buena opción.
Naruto lo sabía con absoluta certeza, igual que sabía que la tormenta seguiría rugiendo, que la lluvia seguiría cayendo y que las montañas abajo los alcanzarían. Cualquier camino los llevaría al desastre. Huir era imposible, ni siquiera con el poderoso Shikigami de Gohan. El poder del ciervo Imkai doblaba el espacio y el tiempo como un niño retorciendo una grulla de papel. Antes ahora estaba casi seguro había obligado a la gente a intercambiar lugares con otras personas, y quizás cosas, a lo largo de un amplio rango, zarandeando al grupo como hojas en una tormenta. Ahora, había hecho algo aún más inquietante, a un alcance mucho mayor, arrastrando al trío de vuelta a la aeronave como si la distancia los hubiera envuelto. No habría escapatoria, no mientras esa criatura siguiera en pie. La lucha no era mejor. Nagato, a pesar de su temible fuerza, no podía desplegar todo su poder. Sus técnicas más devastadoras eran inútiles, no por falta de habilidad, sino porque el coste sería demasiado alto. La vida de Shinpachi pendía de la espada de Raimei. Ni siquiera Gohan podía protegerlos del daño colateral esta vez, y ellos serían los que lo sufrirían. Naruto apretó los puños. Shinpachi no era solo un camarada. Era pariente, unido a Naruto por la sangre de Utsushio y la carga compartida de su dura realidad. Su mirada se posó en Nagato, cuya espada de hueso brillaba tenuemente a la luz de las estrellas, apenas extendida en reticente contención. El orbe crepitante, por supuesto, había sido desvanecido en el instante en que el poder del ciervo se extendió. Realmente lo estamos frenando. Naruto lo sabía, por supuesto, igual que había decidido que él y Shinpachi eran prácticamente responsables del destino de Aiko, Shiori y Rikjin. Era posible que Nagato pudiera aniquilar a sus enemigos de un solo golpe, pero el precio sería insoportable. Naruto lo percibía en la ira apenas contenida que brillaba en sus ojos. La mirada de Gohan se cruzó con la de Naruto, y no había en ellos ningún rastro de impotencia, solo asco. Asco hacia sí mismo, reflejo del mismo que ardía en Naruto. Por su fracaso compartido para evitar este desenlace. La mano de Raimei no vaciló. Su espada permaneció en equilibrio, firme como solo los verdaderos asesinos podían lograr. No era la mano de alguien que fanfarroneaba. Aunque no miró directamente a los ojos carmesí, Naruto conocía esa mirada. La fría e inquebrantable determinación de alguien que actuaría sin dudar si no conseguía lo que quería. Y algún día, en un futuro no muy lejano, temería ver la misma mirada en su propio reflejo. La madera y el metal se agrietaban bajo sus pies, un recordatorio indeseado del poco tiempo que tenían. Picos blancos se alzaban en la distancia, acercándose con cada segundo que pasaba. Si no descubrieran algo pronto, nada de esto importaría. La mente de Naruto corría, buscando una salida que quizá los ojos de los adultos no pudieran ver, una solución, algo que no terminara en tragedia. Pero por muchos escenarios que considerara, todos terminaban igual. Algo tenía que ceder. Y esa fue la verdad más cruel de todas. Mi vida, dijo Nagato, su voz se alzó sobre la furia de la tormenta, es lo que realmente quieres, ¿verdad? Antes de que yo, tú, muerto y desaparecido, respondió Raimei, tranquilo a pesar del aullido del viento, y al menos uno de los niños elegidos, vivo. La mandíbula de Nagato se tensó y su expresión se oscureció. No había ninguna buena elección aquí, negocios de monos. Quizás fue por eso que Gohan se mudó. Así llegó el susurro. No fue solo porque los tres hombres se habían centrado principalmente en Nagato. No fue sutil, nada parecido a una táctica cuidadosamente calculada. O, quizás, fue exactamente eso. Gohan reconoció al instante a Shinpachi como la única ventaja que el enemigo tenía en ese momento. Quizás estaba actuando antes de que eso cambiara, demasiado familiarizado con las crueles tácticas de este mundo, de una manera que ni siquiera Nagato podía estar. A pesar de sus amenazas, Shinpachi era una moneda de cambio que no podían descartar. No si querían evitar una posible destrucción a manos de Nagato. Mientras los demás dudaban, Gohan tomó una decisión. Fuerza pura e implacable. Su mano se lanzó hacia adelante con furia, irradiando una chispa de energía con un sonido como el de los cielos al rasgarse. Los ojos de Nagato se abrieron de par en par. Gohan, no, el Imkai, pero Gohan estaba indescriptible. Su otra mano se movía con rapidez, sellando con la destreza de un maestro, con una concentración impecable. A su alrededor, el aire brillaba, y la luz dorada crecía hasta alcanzar un crescendo de intensidad imposible. El herido Genei se lanzó hacia adelante con un sonido de dolor, las llamas rugieron para cobrar vida y dar forma a una espada, incluso mientras Tenjin maldecía y se giraba para reaccionar. Forma 7. Girasol. El ciervo Imkai giró, sus astas brillando tenuemente al percibir la amenaza.
El espacio se ondulaba y se retorcía a su alrededor, formando extraños y nauseabundos patrones mientras se movía para actuar. Pero Gohan fue más rápido. La luz brotó de su palma, no en una explosión burda sino en una simetría perfecta y terrible. El nombre de la técnica se hizo evidente. Una flor de energía pura desplegó sus pétalos. Floreció con una gracia devastadora, un resplandor tan intenso que Naruto podía ver los huesos de sus manos a través de la piel cuando intentaba protegerse los ojos. Pero todo ese poder, para incredulidad de Naruto, parecía concentrado. El ciervo Inca y titiló y se fracturó desde dentro. Sus astas se astillaron en fragmentos de energía cegadora, y su cuerpo se retorció, protestando al ser destrozado. El espacio a su alrededor se derrumbó violentamente, deformando la realidad en su agonía. Los ojos de Gohan se encontraron con los de Nagato a través del caos, toda una vida comprimida en 4 palabras. Cuento contigo ahora. Y luego vino la distorsión. Naruto sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, el casco reforzado de la aeronave se deformó como papel al desplegarse en un agujero invisible. Un muro de fuerza lo impactó. No solo presión física, sino algo que pareció apoderarse del espacio que ocupaba su cuerpo y lo arrancó. Con la visión borrosa, Naruto captó la erupción del velo de Nagato. Una ráfaga dentada y cegadora que dividió el campo de batalla. Nagato no estaba donde había estado hacía un instante. Se había movido desaparecido, como un borrón a una velocidad imposible. La mirada de Naruto apenas pudo seguirle el paso, captando solo el momento en que la espada de hueso de Nagato chocó con el viento de Raimei. El choque desencadenó una tormenta de chispas que obligó a Raimei a abandonar a Shinpachi y retirarse. Por encima del caos, se escuchó la voz de Nagato. No fue un rugido, sino una orden. Aterrizar. Si eso es todo lo que puedo hacer, entonces, el aire se convulsionó con una fuerza brutal mientras sus brazos cubiertos de huesos se extendían, y un relámpago crepitaba sobre el campo derrumbándose del Inca y moribundo. Su presencia se apoderó de él, sin resistir la distorsión, apoderándose de ella, arrebatando el control del espacio que se desmoronaba. El caleidoscopio de geometrías fracturadas se estremeció, su caos en espiral se ralentizó un avance imperceptible solo para seguir avanzando de nuevo, voraz, implacable. Nagato apretó la mandíbula, recorriendo con la mirada a sus compañeros. Entonces, alzó las manos, y el chakra surgió como una garra invisible alrededor de los bordes desgastados de la técnica. Las yemas de sus dedos ardían, pero el aire se doblegó a su voluntad y, por un instante, el caos se retorció en respuesta. Raimei y Shinpachi fueron los primeros en irse. Sus formas se plegaron hacia adentro como si se deshicieran, cada una arrastrada por una trayectoria distinta. Como grullas de papel deshechas en pleno vuelo, se disolvieron en la luz absorbente, sin dejar sombra ni rastro, solo el leve eco de su partida. El mundo se retorció. Un caleidoscopio imposible de ángulos imposibles y espacios fracturados. Naruto sintió que lo desgarraban, no físicamente, sino dimensionalmente, cada átomo de su ser sugería diferentes direcciones en el espacio-tiempo. La imagen quedó grabada en su memoria. Nagato, con los brazos extendidos, arrebatando el control al vacío mismo. Gohan, una imagen de furia desesperada, lanzándose hacia los hombres restantes. Su espada estalló en un brillante arco de luz dorada, atravesando el corazón de Genei y manteniéndose firme, inmóvil, mientras el espacio alrededor del Inca y moribundo comenzaba a desgarrarse y sangrar. El rugido profundo e implacable de Tenjin resonó en sus oídos, estremeciendo el aire mientras el mundo se fracturaba y se astillaba a su alrededor. Naruto también intentó gritar, pero el sonido se perdió en el vacío aullante entre los espacios. Luego vino la caída. No hubo transición, ninguna advertencia. El vacío se rompió y, de repente, Naruto se precipitó por el aire ártico. El frío lo golpeó primero. No era un simple escalofrío. Era absoluto, despiadado y primitivo. El tipo de frío propio de las cumbres más altas, donde el aire se volvía demasiado tenue para albergar vida o calor. El tipo de frío que llegaba al alma e intentaba extinguirla. Su cuerpo se estrelló contra algo sólido con la fuerza suficiente para expulsar cada molécula de oxígeno de sus pulmones. Estrellas estallaron tras sus ojos. Estrellas reales, esta vez, no las geometrías fracturadas del espacio fragmentado. Cayó rodando, el viento y la nieve lo azotaban, cada fragmento de hielo era un cuchillo contra su piel expuesta. Al volver a tocar el suelo, el montículo de nieve amortiguó su caída. Su suavidad lo engañó al engullirlo por completo. Se hundió en el gélido abrazo, jadeando, mientras el frío adormecía su dolor con la misma rapidez con la que lo infligía.
Y pensar que había querido verlo y experimentarlo por sí mismo. El mundo a su alrededor era un vacío blanco, y su silencio, tras el caos de la batalla, parecía tan absoluto que resultaba ensordecedor. Permaneció allí tendido un instante, luchando por respirar, con las extremidades pesadas e inertes. Pero luego se obligó a moverse. Giró en el sitio, buscando desesperadamente alguna señal de sus compañeros. Un vacío blanco se extendía en todas direcciones. Gohm. El nombre brotó de su garganta irritada, ya ronca por la falta de aire. Shinpachi. Nagato. El viento se llevó sus palabras, esparciéndolas por la nieve despiadada. No hubo respuesta. No había rastro de la aeronave, ni rastro de la batalla, nada que indicara que los demás hubieran sobrevivido. Las montañas se alzaban a lo lejos, sus picos escarpados apenas visibles a través de la nevada. Sombras contra un cielo gris, antiguas e indiferentes. Naruto movió sus piernas temblorosas. Cada paso era una batalla contra la nieve que le llegaba más allá de las rodillas, y su Hikatabi empapado se le pegaba a los pies como hielo. Daba vueltas, desesperado por comprender lo sucedido. Su mente corría, repasando los últimos momentos a bordo de la aeronave. La devastadora técnica de Gohan, los estertores del Inca y Ciervo y la destrucción del espacio. Estaba seguro de que el Inca se había llevado la peor parte, pero ¿qué había desencadenado su colapso? Naruto se tambaleó hacia adelante, su aliento visible en bocanadas irregulares que se desvanecieron tan rápido como aparecieron. El frío le quemó las mejillas y se le filtró hasta los huesos. Cuando volvió a caer, la nieve le presionó la cara y esta vez no se levantó inmediatamente. Aiko odiaría esto, pensó, mientras el recuerdo afloraba sin querer. Siempre había detestado el frío, la nieve, el vacío. Ahora, Naruto entendía por qué. No era solo el dolor físico, sino también la soledad. Un vacío que parecía extenderse eternamente. Por un instante, creyó oírlo. Los ecos lejanos del combate, el entrechocar del acero, voces que rugían desafiantes. Los sonidos de un campo de batalla. De un mundo que se había vuelto del revés y en algún momento dejó de tener sentido. Pero cuando levantó la cabeza, solo había nieve, arremolinándose interminablemente en la oscuridad. Avanzó a trompicones, paso a paso agonizante, con las montañas lejanas como única guía. Cada movimiento se hacía más difícil, sus extremidades más pesadas, el frío se le colaba más en el pecho y la mente. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que moverse. Su último pensamiento antes de que el frío lo invadiera fue que ya no parecía tan intenso, que casi se sentía suave. Cálido. Atrayente. Y en el fondo de su conciencia, que se desvanecía, supo que era una muy mala señal. Pero lo único que podía ver era nieve, arremolinándose sin fin en la oscuridad, y así caminó, mientras su conciencia se escapaba como agua entre los dedos. Es hora de dar por terminada la noche, dijo Naruto, moviendo los hombros como si se sacudiera pesos invisibles. ¿Cuánto tiempo llevaban en ello? Afuera, el cielo estaba negro como la tinta, y la intensa nevada difuminaba el mundo exterior. Las mamparas Shoji permanecían abiertas por ahora, con sus mecanismos activados por sellos aún esperando el primer toque del amanecer para cerrarlas. No es que importara. Las mamparas habían sido diseñadas pensando en la privacidad, y su superficie era una barrera perfecta contra la luz y la curiosidad. ¿Ahora? Preguntó Anabi con un dejo de exigencia. ¿De verdad? Una sonrisa cómplice se dibujó en el rostro de Naruto mientras señalaba a su tercer compañero. Bueno, considerando que Neji ya se durmió, Anabi se giró, con una expresión de sorpresa en el rostro al observar la inusualmente pacífica figura de su prima. No, me había dado cuenta. Me di cuenta. Por un momento, permanecieron en silencio, ambos observando a Neji. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, y su calor apenas llegaba a los rincones de la habitación, donde las sombras se acumulaban como viejos recuerdos. Su cuello debe estar terriblemente incómodo en esa posición, observó finalmente Anabi. Bueno, la sonrisa de Naruto se ensanchó un poco. Si no te duele ahora, seguro que te dolerá mañana. Eso no es motivo de alegría, reprendió Anabi, aunque sus labios la traicionaron con el atisbo de una sonrisa. Una leve grieta en su armadura. Claro que no, respondió Naruto, sin ninguna sinceridad. ¿Te importaría ayudarme a subirlo? Podría cargarlo sobre mi hombro, claro, pero, sus ojos claros lo estudiaron pensativamente, sin duda notando cómo desplazaba su peso hacia su lado más fuerte. Pareces muy segura de que no se despertará sobresaltada en cuanto lo toquemos. Naruto se encogió de hombros, un gesto casual, pero con una mirada cómplice. Solo una corazonada.
Además, la mayoría de los shinobi son mejores que yo para detectar presencias mientras duermen. Lo pensó un momento antes de asentir. Su propio agotamiento finalmente comenzaba a notarse en la ligera inclinación de sus hombros. Muy bien, concedió. Pero solo si dejas de poner cara de diversión. ¿Puedo evitar que su cara dormida sea tan diferente? ¿Menos vigilado? Como si alguien finalmente le hubiera quitado el palo de... Hanabi levantó la mano, aunque la luz del fuego iluminó esta vez una sonrisa genuina. Entiendo lo que quieres decir. ¿Vamos? Juntos, lograron levantar a Neji sin perturbar su sueño. Naruto cargó con la mayor parte del peso mientras Hanabi sostenía con cuidado su cabeza. La subida fue bastante lenta, considerando todo. Aquí a la izquierda, susurró Naruto, guiándolos por el pasillo en sombras. La habitación de invitados es, bueno, no. Es mi habitación. Aunque Hanabi arqueó una ceja inquisitivamente, la siguió sin hacer comentarios. La habitación a la que entraron decía mucho de su ocupante. Ordenada pero habitada, con pergaminos y herramientas de caligrafía dispuestos con un orden recién impuesto. Un diseño de sello a medio terminar yacía sobre el escritorio. Ayúdame con los futones, murmuró, señalando con la cabeza hacia el armario. No hay focas aquí. Su única respuesta fue un resoplido silencioso, aunque sus ojos se dirigieron brevemente a un cajón donde, probablemente ella lo sabía, se guardaban arreglos más complejos. Consiguieron colocar dos futones uno al lado del otro, aunque Hanabi insistió en una alineación precisa, incluso mientras Naruto sostenía pacientemente a su primo inconsciente. Cuando finalmente mostró su satisfacción, bajaron a Neji al futón izquierdo con cuidado. No puedo creer que siga dormido, susurró Hanabi, observando cómo la cabeza de Neji se inclinaba naturalmente hacia un lado. Un mechón de cabello oscuro le caía sobre la cara, y parecía que estaba resistiendo el impulso de apartárselo. Lidiar con ese sello, ya sea aplicándolo o quitándolo, respondió Naruto con la misma suavidad, haciendo una pausa antes de agregar, requiere más de una persona de lo que la mayoría cree. Ya lo sospechaba. La comprensión suavizó el rostro de Hanabi. Y tu propio día no ha sido precisamente tranquilo. He tenido peores, respondió automáticamente, y luego corrigió. Pero sí. Permanecieron en un silencio cordial, observando el constante subir y bajar del pecho de Neji. El momento se rompió cuando Hanabi no pudo reprimir un bostezo. Tú también deberías descansar, sugirió Naruto. Tú también, replicó ella. Aunque pensé que nos tocaba estar en la habitación de invitados. Cambié de opinión. Es bastante estrecho. Y lleno de baratijas, la verdad. Hanabi echó un vistazo al espacio actual, donde la luz de las estrellas pintaba patrones plateados en el suelo. Y esto no es así. Estaré atrapada entre Neji y la pared. La risa silenciosa de Naruto los acompañó al bajar las escaleras. Sus pasos provocaban leves protestas en el suelo de madera. La temperatura había bajado aún más, y el calor del fuego los atraía. En la sala, señaló una pila de mantas y almohadas cuidadosamente dobladas contra la pared. El sofá es tuyo si lo prefieres, ofreció, eligiendo una manta. No es como el takeminaka, pero es mejor que el suelo. Hanabi dudó. ¿Y dónde dormirás? En el suelo, por supuesto. Su sonrisa sugería que no era ninguna molestia. Con un cojín grande, eso sí. O quizás me quede en el sillón, si me siento especialmente sofisticado. Naruto, está bien. Elige. Ignoró su protesta con un gesto y tiró una almohada al sofá. El lavabo está al final del pasillo, en la primera puerta a la derecha. También debería haber toallas limpias. Deja que te busque algo para dormir. Antes de que ella pudiera objetar, él desapareció en la parte de atrás y regresó con un pijama doblado. Una simple tela azul decorada con sutiles espirales. Talla de mujer, aunque un poco alta. Quizás te quede un poco suelta, pero es mejor que dormir con la ropa puesta, explicó, extendiéndola. Si Neji estuviera despierto, bueno, antes no pareció importarle mucho. ¿Crees que no llevo mis propias? Preguntó, aunque la pregunta no fue tan directa. Naruto se encogió de hombros y, tras pensarlo un momento, las aceptó de todos modos. Gracias. Permaneció de pie, con la mirada moviéndose entre la habitación donde dormía Neji y el propio Naruto. Su expresión era serena, pero no cruel. ¿Bajará mucho la temperatura esta noche? No mucho, respondió con una leve sonrisa. Aunque el viento sí que juega malas pasadas en el pueblo al anochecer. ¿Te gustaría escuchar las historias locales? Ella no pudo reprimir otro bostezo, y él rió entre dientes. En otra ocasión, quizás.
Cuando Hanabi regresó de refrescarse, sus pasos eran ligeros y la ropa prestada colgaba suelta sobre su cuerpo. Naruto había echado leña al fuego en su ausencia. Ella miró entre el sofá y su cama improvisada en el suelo. ¿Por qué no tomas el sofá? Preguntó directamente. Porque sospechaba que no elegirías mi habitación estrecha. Bueno, tenías razón. Yo también me quedaré, declaró, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo, a cierta distancia. Aunque solo sea para que Neji pueda huir si decides atacarme mientras se recupera. De acuerdo, asintió Naruto con naturalidad. Pero, por favor, ¿podrías sentarte en el sillón? No. Su tono era cortante, pero se suavizó al instante. Deberías tomarlo. Estoy bien aquí. Entonces tampoco lo tomaré. La observó, intentando comprender la terquedad de su mandíbula. Ella le devolvió la mirada con la misma intensidad. De acuerdo, concedió finalmente, sentándose en el suelo. Fiesta en el salón. Hanabi arrastró el otro cojín cerca de la ventana, antes de acostarse y cubrirse con la manta hasta la barbilla. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave susurro de la nieve que seguía cayendo afuera. Naruto se giró de lado, mirando al techo, y poco a poco su respiración se fue haciendo más profunda, al ritmo del sueño. Por una vez, el cansancio le atormentó la conciencia. Quizás él también podría dormir. Buenas noches, murmuró en la habitación silenciosa, sin esperar ninguna respuesta. Pero después de una pausa, apenas más que un suspiro, buenas noches, Naruto, fue su respuesta apenas audible. A luz de la mañana filtrada a través de pantallas de papel. Hanabi estaba sentada en la sala, apretando con fuerza el cepillo que aún no había usado. Su ceño ligeramente fruncido se acentuó al contemplar la página en blanco que tenía delante. Todas las almohadas y mantas estaban cuidadosamente dobladas y guardadas, dejando la habitación tan impecable como si nadie la hubiera visitado. Naruto se había ido temprano. Ella no lo había oído irse, solo notó su ausencia al levantarse para preparar el té de la mañana. Con la casa inquietantemente silenciosa y Neji aún durmiendo, decidió repasar sus notas mientras el recuerdo de su historia aún estaba fresco, o eso creía. Mojó el pincel en tinta, lo acercó al papel y dudó. No le salían las palabras. Sus notas de ayer estaban desplegadas ante ella. Citas textuales, comentarios dispersos, impresiones y fechas anotadas a toda prisa. Al repasarlas, una inquietud le punzó la espalda. La letra era inconfundiblemente suya, pero algunas palabras le parecían extrañas, como si las hubiera escrito un extraño con su misma piel. O como si las hubiera escrito en un sueño que no recordaba bien. Cerró los ojos. La historia había sido vívida entonces. Casi pudo haber visto el destello de la luz del sol en las islas celestiales de Uzusio, presenciado la partida del grupo, casi sentido el rugido de las tormentas desgarrando los cielos. La furia de Nagato manifestada. Y, sin embargo, mientras intentaba plasmar esas imágenes en la página, se le escaparon de la mente, como humo entre los dedos, que era el tipo de metáfora que recordaba que Naruto también había mencionado. ¿Por qué no podía recordarlo todo? Algunos momentos permanecían nítidos, mientras que otros, el sonido de pasos acompasados sobre el tatami la sacó de sus pensamientos. Hanabi levantó la vista y vio a Neji entrar en la habitación, con una expresión cuidadosamente neutral que captó su atención de inmediato. «¿Estás despierto?», dijo ella. «No pude dormir todo el día, ¿verdad?», preguntó con una leve sonrisa. Hanabi no pasó por alto que una de sus manos, inconscientemente, le tocaba la frente. La piel allí no se veía diferente. No estaba en carne viva ni nueva, como una cicatriz que finalmente había sanado. Y sin embargo, fue exactamente eso. La mirada penetrante de Neji pareció atravesar su confusión, deteniéndose en la página en blanco que tenía delante. Se detuvo un momento en la puerta, como si ordenara sus pensamientos, antes de entrar y sentarse frente a ella. «Algo te preocupa», dijo Neji en voz baja y segura. Hanabi exhaló lentamente, dejando el pincel con más fuerza de la que pretendía. «Probablemente no sea nada, pero, ¿también tienes problemas con tus recuerdos?». Las palabras de Neji interrumpieron su vacilación. Ella lo miró de nuevo, esta vez con más intensidad. «¿Qué quieres decir con demasiado?». Pensé que era el sello del pájaro enjaulado el que se estaba quitando, pero, levantó una mano y la bajó lentamente. «Tú primero». «Eso no es», suspiró, tamborileando con los dedos sobre la mesa antes de detenerse. «Intento repasar lo que Naruto nos dijo ayer», admitió. «Pero está fragmentado. Recuerdo partes con perfecta claridad, pero otros detalles simplemente, han desaparecido».
Como si nunca hubieran existido. ¿No te parece extraño? Neji la observó un buen rato y luego se recostó un poco. ¿A qué te refieres exactamente con fragmentado? Es difícil de explicar, dijo, con la frustración impregnando su voz. Recuerdo ciertas cosas con total claridad. La forma en que describió a Uzushio, los colores del cielo, la forma de las islas, esos detalles son nítidos. No me extraña, considerando el tiempo que tardó en describirlos. Pero hay momentos en los que sé que dijo algo importante, y es como si esas palabras simplemente no existieran. Yo también lo noté, dijo Neji tras una pausa, bajando la voz. Ayer. Ciertas partes de su historia persisten en mi mente. Pero otras, siento como si hubieran sido, dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Ocultadas a propósito. Hanabi se inclinó hacia adelante, bajando la voz para igualar la de él. Bueno, obviamente nos oculta algo. ¿Crees que esas etiquetas? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. La expresión de Neji no cambió, pero su mirada se volvió hacia adentro, como si sopesara no solo la pregunta, sino también sus consecuencias. Quiero confiar en él, dijo finalmente. Y no puedo explicarlo. No solo porque me liberó. Todo lo que sabemos de él, desde la historia que contó hasta la que no, todo lo que hemos visto hasta ahora, puede sonar ingenuo, pero no creo que sea de los que manipulan sutilmente. Y aún así, esto parece deliberado, terminó Hanabi. Sus dedos se apretaron en el borde de la mesa. ¿Crees que tenga algo que ver con esos juramentos que mencionó? No lo sé. Hay técnicas, comenzó Neji con voz mesurada, que pueden manipular la memoria, por supuesto. Sin siquiera ahondar en las artes del sellado, hay genjutsu que tejen ilusiones tan intrincadas que pueden reescribir lo que uno cree cierto. Pero esto, señaló la página en blanco que tenía delante. Esto se siente diferente. No es una falsedad, sino una ausencia. Como si ciertos momentos nunca hubieran estado destinados a ser recordados. Hanabi se estremeció al oír sus palabras, aunque la habitación estaba cálida con la luz de la mañana. Esa idea me asusta. Lo es, asintió Neji. Luego, tras un momento, dijo. Y sin embargo, las partes que sí recuerdo, la emoción en su voz al hablar de su madre, de Uzushio, de cada persona que mencionaba, la forma en que su chakra fluctuaba con los recuerdos más dolorosos, todo eso se sentía innegablemente real. Sé lo que quieres decir, dijo Hanabi en voz baja. Puede que se te escapen los detalles, pero la esencia de su historia suena de verdad. La habitación cayó en un pesado silencio. ¿Qué hacemos? Preguntó finalmente Neji. Sé que tú, al menos, no dejarás que tu juicio se nuble por una insensata bondad. Ella sonrió levemente. Haré como si no me hubieras llamado insensible. No hice. Hanabi tomó uno de los pergaminos que había dejado sobre la mesa y lo desenrolló con la precisión de una mujer acostumbrada a encontrar respuestas en los detalles más pequeños. Por ahora, sugiero que esperemos. Si hay lagunas en su historia, Naruto podría llenarlas con el tiempo. Hasta entonces, observaremos. Como siempre hemos observado, cito. Hanabi soltó una risita. ¿De verdad es hora de repasar viejos dichos del clan? Neji también sonrió. Por una vez, me pareció apropiado. Hanabi había tomado la decisión con más confianza de la que sentía, sintiendo una opresión en el pecho. Observó a Neji ponerse de pie, con la mirada fija en el pergamino que sabía que había escrito. Estaba segura de haberlo escrito, aunque partes de su contenido parecían haber escapado a su memoria. No debía ser fácil para él, pensó. Tras una vida de obligaciones impuestas y largos meses persiguiendo su objetivo de borrar su marca, ¿qué camino le aguardaba ahora? ¿Cómo navegaría por esta nueva libertad? ¿Y qué decir de la historia de Gohan, aún inconclusa para ella y Neji si es que tenía un final, que sin duda había reavivado horribles y antiguas heridas? Ni ella ni Neji conocían jamás tal esclavitud en el pasado de Uzushio, y la revelación la atormentó profundamente. Mientras Neji salía de la habitación, Hanabi permaneció sentada, contemplando la página en blanco que tenía delante. La luz de la mañana se derramaba sobre el tatami en destellos dorados, sí, pero las sombras parecían persistir en los confines de sus pensamientos. Sombras que susurraban verdades que aún no podía comprender, y que tal vez no estaba destinada a comprender. En el silencio, se encontró preguntándose si los acontecimientos que Naruto les contaba eran como las islas del cielo mismas. Partes que eran visibles, partes que estaban ocultas y una inmensidad tan inmensa que ninguna perspectiva podría capturar su totalidad. Cuando Naruto regresó con Neji, el aire en la habitación cambió.
Sus ojos se encontraron en un breve intercambio tácito, y Hanabi vio algo en Naruto que había notado antes, pero que parecía más claro ahora. Una profundidad de comprensión que pesaba sobre él, visible en la leve tensión alrededor de sus ojos y la forma en que su sonrisa, que había sido ligera y casual cuando la saludó, se suavizó en algo mucho más complejo cuando volvió su mirada hacia la página en blanco. Neji también pareció percibirlo. Permaneció inmóvil, con la postura rígida, con la contención que emanaba del deseo de hacer preguntas, pero sabiendo que no debía apresurarse. Los tres permanecieron enfrascados en ese momento sin palabras, una especie de entendimiento silencioso entre ellos, como sombras en el agua. La mano de Naruto se crispó, un sutil movimiento a su lado. Quizás ella le estaba dando demasiadas vueltas, como solía hacer Itaga, pero por un instante, pareció que quería extender la mano, explicar. Desenredar las capas de verdad que tan aferrada cargaba, revelarlas todas. Pero en cambio, simplemente las miró con ojos que reflejaban a la vez disculpa y determinación. Su leve movimiento de cabeza lo decía todo. Quiero decírtelo. Ojalá pudiera. Pero todavía no. Aunque el peso de sus preguntas no formuladas la oprimía con fuerza, Hanabi sabía que lo haría, con el tiempo. Ese conocimiento, más que el hecho de que escuchar toda la verdad había sido su precio por ayudar a Neji, le bastaba. Además, era una kunoichi. La mentira, el silencio y el secretismo eran su especialidad. Hanabi sintió que la tensión en su garganta se disolvía, las preguntas sin formularse las llevaba una brisa invisible. Observó los hombros de Naruto, la forma en que parecían soportar un peso invisible que hablaba con más claridad que las palabras. Los secretos que guardaba no eran fruto del engaño. Ella se había vuelto experta en detectar ese tipo de mentiras. No, esto se sentía diferente. Era más bien una necesidad, se dio cuenta al observar las sombras que se reflejaban en su rostro. Una verdad que exigía su momento oportuno, como si revelarla demasiado pronto destrozara algo importante. Naruto parecía comprenderlo, o quizás lo temía. Por alguna razón, creía que era de suma importancia. Estas revelaciones debían revelarse en el orden correcto. La verdad completa no podía revelarse antes de tiempo. Y así, el momento cambió como la luz del sol a través de las hojas. Hanabi se encontró eligiendo confiar, aunque solo fuera por ahora, hasta que la experiencia le demostró lo contrario. Vio que la expresión de Naruto se iluminaba, aunque algo aún acechaba en lo profundo de sus ojos. Un eco de esa carga tácita. Sin mediar palabra, todos comprendieron. Era hora de retomar la historia. Solo perseverando podrían, con el tiempo, llegar a la verdad que él había considerado vital, digna del esfuerzo que había invertido en contarla. Al observarlo, Hanabi pensó, una vez más, en las islas del cielo de las que había oído hablar desde la infancia. Cómo se decía que solo se revelaban al ser vistas desde la altura adecuada, en el momento preciso. Quizás algunas verdades también eran así. Visibles solo cuando uno había llegado lo suficientemente alto como para comprenderlas.